les bendiga, Dios les guarde, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Este es su hermano y amigo Gil Rivera y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir otro momento con ustedes para poder seguir lo que es la serie Carta a los Filipenses, pero no sin antes invitarte a que te suscribas en este canal si es la primera vez que te conectas, ¿no? Y si es de tu agrado, pues entonces te suscribes, nos das un like y comparte este canal con otras personas. Y de igual manera te invito a que me sigas en las diferentes plataformas. Yo estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en TikTok. Y en ellas estoy de igual manera que en este canal como miremos el texto. Bien, hace ya algún tiempo comencé esta serie llamada Carta a los Filipenses y haciendo un breve recordatorio, ¿no? Pueden ir al video, esta es la primera parte, ahí la pueden ver. Pero si recuerdan, estuvimos hablando un poco de Pablo y la relación más bien entre Pablo y los filipenses. Recuerden que Pablo instala esta iglesia en su segundo viaje misionero. Esto lo pueden encontrar en Hechos 16, ¿no? Cuando él tiene esta visión, que él ve a este varón suplicando, ven y ayúdanos, o pasa a Macedonia. Y cuando Pablo pasa, ¿verdad?, a este lugar de Macedonia, pues entonces es en donde Filipos, él instala esta iglesia en su segundo viaje misionero. Recuerdan también que estuvimos hablando que los Filipos era una provincia de Macedonia y era relativamente pequeña, no era muy grande. Sin embargo, era parte de las ciudades más importantes de Macedonia y contaba con lo que era la ciudadanía romana y la localización donde se encontraban los filipenses, hablando en estrategia militar, era muy buena, pero a su vez también donde se encontraba les ayudaba a tener a tener una buena economía, ¿no? Así que esta iglesia ayudó mucho a Pablo en cuanto fue lo que en la parte económica, ¿no? Ellos ayudaron mucho a Pablo. Esto usted lo puede ver en el capítulo 4, me parece que del verso, para ser más específico, del verso, eh, lo puede leer desde el 10 hasta el 20 realmente, y ahí van a ver cómo Pablo se refiere a los filipenses, cómo ellos los ayudaron. Recuerdan que en el capítulo 3 también estuvimos hablando que ellos a través de Epafrodito enviaban su ofrenda, porque así mismo Pablo lo dice, él era militante, ¿verdad? Compañero de milicia y el que se encargaba de sufragar, ¿verdad?, sus necesidades, hablando de que él traía cualquier ayuda que esta iglesia, hablando de Filipos, le encargaba. Y estuvimos hablando un poco también, si recuerdan, de lo que es el proceso de santificación del creyente en el verso 6 del capítulo 1, de cómo Dios pide santidad a su iglesia y a su vez es el mismo que santifica a la iglesia, ya que la iglesia no tiene la capacidad de santificarse a sí misma, sino que Dios provee medios de gracia para que ésta, ejerciendo uso de ellas por el medio del Espíritu Santo, es santificada de manera progresiva, ¿no? El Espíritu Santo trabaja la obra del creyente hasta culminarla, hasta el momento en que Jesús regrese por ella. Y hablamos un poco también, terminamos en el verso 11, de lo que son los frutos de justicia, de cómo Dios, ¿verdad?, a través de Jesús imputa la justicia de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, nuestra dependencia en la salvación es en Cristo, ¿no? No hay medio por el cual el hombre pueda salvarse, ni mérito alguno que el hombre tenga para salvarse, sino por, um, por la justicia de Jesús, tal y cual dice el verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, como Pablo mismo dice en la carta a los Efesios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sino que es por gracia sois salvos. Ahora, habiendo hecho esta breve introducción, usted puede ir, vuelvo y digo, puede ir al video número 1 y ver
lo que estuve discutiendo ahí, pero ahora voy a alejarme un poco un tanto ya de lo que es el agradecimiento de Pablo a los Filipos, y ahora Pablo comienza a mencionar una serie de problemas que aparentemente estaban surgiendo en Filipos, ¿no? Habían ciertas divisiones, también había ciertos miedos y a su vez también enfrentaban persecución o probablemente estaban por enfrentar la persecución. Así que como no he culminado el capítulo 1, voy a comenzar a leer desde el verso 12 y ahí voy a ir desarrollando la carta. Y dice el verso 12, voy a leer al menos del 12 al 13. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Vean también el verso 20 hasta el 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, el morir me es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en trecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez en vosotros. Así que vean en estos versos que estuve leyendo, cómo el apóstol presenta que aún las situaciones negativas o las tribulaciones que un creyente puede enfrentar, Dios la puede utilizar para su gloria. Es más, el apóstol Pablo ni siquiera presenta que esta tribulación haya sido alguna hecha por el diablo, sino es una que es producida por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 15, perdón, el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, aquello que parecía negativo, aquello que quizás causaba algún tipo de temor en Filipos y a su vez preocupación porque los Filipos amaban a Pablo. Pablo les están diciendo, miren, en el buen español, naturalmente, no lo va a encontrar como lo estoy diciendo ahora. Miren, tranquilos, porque lo que me está sucediendo está sirviendo para el avance del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, verso 13, se ha hecho patentes en quién, en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Pero en el verso 12 dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Evidentemente, cuando Pablo escribe esta carta, está preso. Está preso. Pero Pablo les está diciendo, a pesar de que yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. A pesar de que yo estoy encerrado, el nombre de Jesús sigue corriendo por toda la provincia, porque para Pablo lo importante no era estar en libertad. Claro que estando en libertad podía hacer mucho más, pero Pablo reconocía que lo que le sucedía en el momento era por la voluntad de Dios, hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, porque tendemos a cada cosa que nos sucede de buscar culpables para simplemente decir por qué no está sucediendo esto. O a veces por cualquier cosa que sucede, siempre estamos
culpando a Satanás. Satanás, por culpa de Satanás me pasa esto, por culpa de Satanás me pasa lo otro. Y hermanos, la Biblia nos enseña, claro, que el enemigo puede utilizar miles de maneras, sí, para hacer, para quizás buscar nuestras debilidades. Sí, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de, ¿verdad? Contra principados, huéspedes de este mundo, ¿no? De las tinieblas. Entendemos eso, pero también entendemos que lo que tiene que ver con nuestra vida no es el diablo quien la rige. Satanás no rige mi vida, Satanás no rige mis finanzas, Satanás no rige mi familia, es Dios. Así que cada cosa que sucede, cada detalle de mi vida, Dios está en control de ella porque Él es el que está rigiendo mi vida. Ahora yo estoy en Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo es el Dios Todopoderoso que no solamente gobierna en el cielo, sino que gobierna en la tierra. Y no podemos perder eso de perspectiva. Así que evidentemente lo que parecía una tribulación, que ciertamente lo era, Dios lo utilizaba para fortalecer a otros. Y es interesante, ¿no? Porque a veces creemos que en la vida todo tiene que ser bueno. Y esto lo puedo hablar en algún plano general, no simplemente perdón, no solamente dentro de la iglesia, esto lo puedo hablar en un plano bastante general. Por ejemplo, hay gente que entienden que hay que aprobar, por ejemplo, la muerte asistida. ¿Por qué? Hago un paréntesis porque me voy a salir un tanto del tema, pero cabe en este espacio. ¿Por qué? Porque muchos entienden que el sufrimiento o un momento de enfermedad es indigno y que la persona en este momento ya está en una posición indigna y como están en un lugar indigno hay que liberarla de este lugar en donde se encuentra. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿es acaso la enfermedad? ¿Es acaso los momentos malos que ocurren o los momentos tristes que ocurren en nuestra vida ajenos a la vida o es parte de nuestra vida? ¿Y por qué traigo esta colación? Porque muchos creyentes entienden que porque están en Cristo no pueden enfrentar situaciones que pasan en el diario vivir. A veces escuchamos estos mitos de, hermano, usted antes de salir de su hogar tiene que orar para que Dios lo libre en el camino. Y claro, yo creo en la oración, es parte, ¿no? O sea, si yo no creo en la oración, pues, o sea, no sé qué Biblia yo estaría leyendo, ¿no? Yo creo en la oración, en nuestra comunicación con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el que usted ore en la mañana no implica que usted no vaya a enfrentar momentos difíciles en el día. Y entonces creemos estos eslogan de que no podemos pasar momentos duros. Sí, sí vamos a pasar momentos duros. Sí, el sufrimiento es parte de la vida. Eh, Así que tenemos que a veces abandonar esta cosmovisión hedonista de que todo lo que sucede a mi alrededor tiene que ser para mi placer y alegría y sonrisa. Dios puede utilizar lo que estas personas muchas veces ven en una persona, una enfermedad, quizás que está en una cama, y esta persona está en un lugar no digno. Bueno, para él quizás sea no digno, pero quizás Dios está utilizando esta situación para hacer algo, para traer gloria a su nombre. Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Y si usted entiende que Dios está en control de todas las cosas, al final del día usted tiene que reposar y descansar en Él. Usted tiene que confiar en Él. Y es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Yo descanso en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que me está sucediendo a mí ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es interesante porque aún en el verso 20, Pablo dice,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes más bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger. Vean qué interesante, porque Pablo traza esta línea donde él dice, ¿saben qué? No es ni siquiera el vivir o la muerte. No es Pablo, es Cristo. Y Pablo lo que les está diciendo a los filipenses es, aún sea por medio de mi muerte, o si es por medio de mi vida, lo único que yo deseo es que Cristo sea magnificado, es decir, engrandecido. Vean el corazón de este hombre. Un corazón que no buscaba atención para él, que no buscaba ser el foco de atención. Y nosotros tenemos que aprender mucho de esto. Tenemos que regresar a las escrituras porque desgraciadamente se mueve este sentir en muchos de ser la atención, del egocentrismo, la egolatría en el ser humano. Y a veces creemos que somos el foco de atención y que lo que me sucede a mí no le sucede a nadie. No, hermanos. Pablo está diciendo que él está dispuesto a soportar lo que sea en su vida, y aun si la muerte significa que Cristo va a ser engrandecido, él está dispuesto a morir. Vean el corazón de este hombre. Vean lo mucho que tenemos que aprender de estas personas que Dios por misericordia y gracia escogió. Ahora, vamos al capítulo 3. Vean lo que Pablo dice desde el 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, este es Pablo hablando en contra de judaizantes, porque él era judío, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, sin circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, cuando nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, cuando nosotros pensamos que entre millares de seres humanos Dios nos escogió para salvación, el corazón debe estar tan agradecido que a nosotros no nos interesa que nos recuerden, que recuerden mi nombre, sino el de Cristo. Vean lo que Pablo está diciendo. Miren, tengo de qué confiar, porque si fuese por el judaísmo yo tengo de qué confiar. Pero eso queda atrás. Yo lo único que quiero es Cristo. Yo no quiero que ustedes recuerden a Pablo, yo quiero que ustedes recuerden a Cristo. Porque todas aquellas cosas que yo pude haber hecho en el judaísmo no son las que me sirvieron para salvación, sino la justicia de Cristo. Y Pablo era, como dice en el verso 6, perseguidor de la iglesia. Hermanos, un corazón
Un corazón que es agradecido no busca gloria propia. Un corazón que realmente ha sido regenerado por el Espíritu Santo no busca gloria propia. Entiende que se trata de Cristo. Y que lo que nosotros vayamos a hacer debe ser para que engrandezcan a Cristo, para que el Evangelio siga avanzando. Ahora, vean el verso 15, porque ahora Pablo va a mencionar a algunas personas. Algunos a la verdad, que tiene el capítulo 1 otra vez, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vean que el apóstol Pablo presenta dos grupos eh, cuyas intenciones a la hora de predicar el Evangelio son distintas. Por ejemplo, el primer grupo, unos predican a Cristo por envidia, por contienda, no sinceramente, y son personas que desean ser el foco de atención, ser los importantes, ¿no? Sin embargo, el segundo grupo es aquellos que predican a Cristo de buena voluntad, por amor, con disposición de defender su creencia, con la actitud de engrandecer a Jesucristo. Con actitud de engrandecer a Jesucristo. ¿Por qué Pablo presenta esto? Porque evidentemente habían personas que se estaban haciendo, como diríamos nosotros, quizás campaña ellos mismos, ¿no? Así que nosotros, hermanos, nosotros podemos estudiar todo lo que queramos, nosotros podemos ir a universidades y qué bueno, yo de verdad soy de las personas que promuevo la educación. Es decir, que el cristiano siga educándose, cuidado en qué universidad usted se mete, tenga mucho cuidado. Hay muchas universidades que están en la alta crítica, cierro el paréntesis, pero soy de aquellos que promueven la educación continua en lo que es en las escrituras. Pero no es, a ver, eso no lo es todo. Si tú tienes todo el conocimiento y puedes tener los más grandes títulos, pero quizás tus intenciones del corazón no son las mejores. Porque evidentemente Pablo no está hablando aquí de quizás de que esté tergiversando el evangelio. Más bien que no lo hacen con las intenciones correctas. Con las intenciones correctas. Es lo que Pablo está eh, transmitiendo. Ahora, vean el verso 27. Dice, solo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiéndonos unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente para ellos, perdón, es indicio de perdición, repito otra vez, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Vean cómo Pablo les está exhortando a que haya una actitud correcta frente a los opositores y a su vez que haya una unidad en la iglesia en un mismo sentir y que la valentía no mengüe, ¿no? Que haya fe, que haya unidad y que haya valentía. O sea, no te intimides por aquellos que son enemigos de la cruz. No te intimides por aquellos que no quieren que el evangelio
siga avanzando. Y eso es algo que nosotros tenemos que agarrar estas palabras hoy, porque a pesar de que esta carta fue escrita para los Filipos, tiene principios que el Espíritu Santo, al inspirar a Pablo, escribió que sirven para todos los tiempos, principios teológicos. Y en este caso, Pablo le dice a los Filipos y a su vez el Espíritu Santo nos dice a nosotros que debemos de ser valientes, que va a haber oposición y que hay oposición, pero que el Evangelio debe seguir avanzando. Ahora, para que el Evangelio avance, hay algo muy importante que los que están afuera deben de ver en la iglesia. Vean lo que dice Pablo, vuelvo y leo el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno, es decir, que como representante del Evangelio, como aquel que dice que sigue a Cristo, mi actitud y mi comportamiento debe estar a la altura del Evangelio. Dos, dice, eh, estéis firmes en un mismo espíritu, es decir, que haya una sola visión, que cada uno se mueva hacia el mismo sitio, que haya un mismo pensamiento, un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir, misma visión, ese mismo movimiento? Que el Evangelio de Cristo sea anunciado. Y número 3, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Porque como dice Pablo, ¿no? A los Corintios, en el 1 Corintios, me parece que en el capítulo 1, eh, que este Evangelio para muchos es locura. ¿Por qué? Porque hablamos de un hombre que murió en una cruz y que luego resucitó, ¿no? Para los judíos esto era locura y aún para los griegos. Pero para lo que, ok, pero lo que para ellos era locura y para lo que muchos es locura en estos tiempos, Pablo dice, es poder de Dios, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. De eso está hablando Pablo, ¿no? Cuando no está hablando de que todos estos movimientos, de que yo salgo corriendo de aquí a allá y mucha gente dice, esta gente es tan loco porque mira todas las cosas incoherentes que hacen, pero es que ellos no entienden porque eso es poder de Dios, no, eso no es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo para los judíos y tanto para el griego, para ellos, el evangelio es incoherente, es locura. Pero lo que para ellos es locura fue el medio que Dios utilizó para avergonzar su sabiduría. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, vivir digno, como es del Evangelio, estando firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, ¿quiénes eran los opositores cuando Pablo habla de nada intimidados por aquellos que se oponen? Vamos a ir al capítulo 3. Voy a leer algunos versos. Voy a leer el 2 y luego paso al 18 y al 19. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 18. Eh, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo enumera un grupo de personas los cuales son enemigos de la cruz. Y Pablo comienza en el verso 3, en el verso 2, perdón, del capítulo 3, con los perros, guardados de los perros. Aquí Pablo utiliza la palabra griega kuon,
Y esta palabra kuon en contexto describe a aquellas personas cuyos actos y pasiones son dañinas y perjudiciales, destructivas y a su vez son pestilentes. Es decir, sus acciones frente al Evangelio, frente a Dios, son repugnantes, repugnan. Número 2, dice, guardaos de los malos obreros. Aquí se utiliza la palabra griego kakos, y describe personas eh, que al igual eh, que los kuon son personas deshonestas, ¿no? Son personas que a su vez sus actos son repugnantes, ¿no? En el caso de kuon, perdón, describí esa palabra mar. La descripción es personas deshonestas, carentes de todo pudor y recato. Corrijo esa parte, me disculpan. Cuando Pablo habla de los perros, que es kuon, habla de un grupo de personas deshonestas, carentes de todo pudor y recato. Esos son los perros. Y en el caso entonces de los malos obreros, que son cacos, en el griego, esas son las personas, aquellas cuyos actos y pasiones son dañinas, perjudiciales, destructivas y pestilentes. Es decir, que sus actos son repugnantes. Así que corrijo esa parte y me disculpan. Y número 3 menciona los mutiladores del cuerpo, posiblemente cristianos judaizantes o simplemente judíos, pero en cualquiera de los casos personas que promovían la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. ¿Por qué digo que la circuncisión? Porque Pablo en el verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está haciendo relación ¿a quién? Pablo está haciendo relación a vuelvo y digo, un pequeño grupo que posiblemente eran cristianos judaizantes o simplemente judíos. En Hechos 15.1 tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, entonces, algunos que se venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circudáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero entonces cuando Pablo dice que la circuncisión es en el corazón, Pablo está diciendo, está citando Deuteronomio 36, por dar un ejemplo. Vea lo que dice, y circuncidará, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vean qué interesante, porque para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, es precisamente lo que dice Cristo, que es el más importante mandamiento, puesto que la ley se resume en dos. Se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se encierra toda la ley. Y entonces tenemos también un grupo cuyo Dios es su vientre. Posiblemente esté haciendo relación a los epicúreos, aquellas personas que vivían del placer, o posiblemente esté hablando de una actitud que se estaba volviendo parte de la cultura romana, donde practicaban la glotonería. Pero en cualquiera de los casos, lo que Pablo está enseñando es todas estas personas, todo su comportamiento, toda su manera de ser, de dirigirse, son contrarias y son enemigas de la cruz de Cristo. Por eso dice que el fin de los cuales será perdición. Será perdición. Pablo dice, vamos ahora al verso 29, perdón, para culminar entonces el capítulo 1 en este día. Dice, porque nosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjense que Pablo utiliza la palabra concedido. La palabra concedido viene del griego carizomai. Esto significa que Dios otorga, entrega. Es decir, Pablo está diciendo que
el sufrimiento por causa de Cristo es un honor que Dios le entrega al creyente. Vean qué interesante. Y vean la cosmovisión de estos hombres de Dios y de la primera iglesia. El sufrir por causa de Cristo y del Evangelio, Pablo dice que es un honor que Dios ha otorgado. Que Dios ha otorgado. Así que mis amados, sigamos hacia adelante. Mantengamos la unidad en Cristo. Y recuerden que esto es parte de una serie. Ya la próxima semana estaremos tocando el capítulo 2. Así que no se lo pierda. Si es de su agrado, si entiende que le ayuda, por favor, regáleme un like, suscríbase al canal y comparta con otras personas. Necesitamos que este canal crezca. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima.